La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Luis o San Ludovico, San Luis IX, rey de Francia, que vivió en el siglo XIII. Nació cercano al 1214 y murió en el 1270. Este fue un rey realmente cristiano que vivió su vida al servicio del pueblo que Dios le había encomendado. Hizo progresar también Francia y sobre todo París, tanto culturalmente como religiosamente, intelectualmente también. Y también celebramos la memoria de San José Calasancio, que nació en Aragón, en España, pero vivió su servicio en Roma, en Italia. Este fue un presbítero. San Luis IX fue un laico, de entre los primeros laicos que han sido canonizados. Y San José Calasancio, un presbítero, que vivió su vida al servicio de la educación de los más pobres. Él mismo fundó una congregación que tuvo sus dificultades, pero al final se realizó el sueño que él tenía, la misión que Dios le había encomendado, que era la educación de los jóvenes pobres, que habían sido prácticamente abandonados por la sociedad. En su momento, derecho a la educación tenían solamente los ricos. Era una cuestión digamos así, de aquellos que tenían el poder, aquellos que, digamos, una cuestión de status quo, solamente los ricos, los burgueses. Y bien, este hombre se preocupa por la educación de ellos, pero no simplemente una educación banal, por darle educación y ya, o simplemente un nivel humano, sino sobre todo porque la educación que él tenía en mente era una educación para la vida eterna. Para la vida eterna, sí, para vivir bien esta vida terrena, pero en vista de la vida eterna. Por eso la educación que le daba también era una educación que tenía un sentido fuertemente religioso, de piedad. Y bien, viendo estos dos modelos de servicio, cada uno en su lugar, en la vocación que Dios le ha llamado, escuchemos el Evangelio que hoy la Iglesia nos regala de parte de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Mateo. Jesús habló diciendo: estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, el Señor nos llama a estar despiertos, a vigilar, a estar preparados para su venida última a nuestra vida. ¿Y cómo estar en vela, vigilando? La parábola que nos da nos invita a estar en vela como por medio del servicio, haciendo lo que Dios a nosotros nos ha encomendado, la tarea a la que nos ha asignado, hacer nuestro deber. Y nuestro deber es servir a los demás, sea como padres, sea como sea. San Luis lo ha hecho como rey, San José Calasancio lo ha hecho como presbítero.
como educador. Sea cual sea el trabajo que Dios te ha asignado, el servicio, nos manda el Señor a nosotros a estar atentos a las necesidades de los hermanos, a servirlos. Usa esta imagen de darles la comida al tiempo oportuno. Lo contrario a esto es el vivir para uno mismo, el servirse a uno mismo, es decir, el vivir en comederas y borracheras, es decir, alimentarse exageradamente a uno mismo. Y no solamente esto, el egoísmo, porque eso es el egoísmo. Contrario a la vida en vela, al servicio, no solamente está el egoísmo, sino también el que va a estar relacionado con el egoísmo. Es el maltrato hacia los demás, el no tratar con amor a los demás. Por eso habla de este servidor que golpea a sus compañeros, aquel que no tiene caridad hacia el otro, que no tiene misericordia con el otro. Pensemos a la parábola del siervo sin entrañas, que le han perdonado una suma inmensa de dinero, pero cuando se encuentra con un compañero suyo, le debe poco, chilata, poquísimo, lo aprieta al cuello, lo ahoga y lo manda a la cárcel hasta que le pague todo. Esta es la imagen de este que golpea a sus compañeros, este siervo que no vive para servir, que no tiene misericordia hacia los demás. Hermanos, que hoy el Señor nos conceda la gracia de poder despertarnos. Y hemos visto que nuestro día ha transcurrido un poco así sin amor, que no hemos servido. Ahora despertémonos. Que el Señor nos dé la gracia de buscar en lo mínimo, en lo más pequeño, poder servir a los demás, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea que Dios lo permita. Sabiendo esto, que antes que todo es Dios mismo quien nos sirve. Al final, ¿por qué esto de estar preparados así en el servicio? Porque en el cielo, hermanos míos, no entra nada que no tenga semejanza con Dios, nada que no tenga semejanza con Jesucristo. Y Dios mismo es un Dios que sirve a los demás, un Dios que se abaja del cielo y ve al desvalido, al pobre, y lo levanta, lo hace sentar en trono. Es un Dios que se abaja para levantar a los demás. Y en Jesucristo ha demostrado esto. Ha tomado Él el último lugar, siendo el Maestro y el Señor. Ha tomado el trabajo del esclavo, del último de la casa, y ha lavado los pies a sus discípulos y les ha dado el ejemplo para que lo hagan también. Y le ha dicho el Señor: bienaventurados ustedes. Y sabiendo esto, decir que la vida es esto, que de aquí se tiene la vida, que donando la vida es como se recibe, que hay más alegría en darla que en recibir. Bienaventurados ustedes si sabiendo esto lo ponen en práctica, dice el Señor. Y Cristo no solamente nos ha servido durante su vida terrena, haciendo este gran sacrificio también de la cruz, que toda su vida la dio como un don para ti y para mí, para obtenernos la salvación, para que nos sintamos realmente amados por Él, que recibamos el Espíritu Santo, la vida divina dentro de nosotros. No solamente en este momento, sino que continuamente Dios está a nuestro servicio. Dios no es digamos así, un jefe que busca el propio interés. No, Dios es un Señor que sirve, que busca el bien de sus servidores, el bien de aquellos que están por debajo de Él, de todas sus criaturas. Y hoy el Señor nos está sirviendo. Con el hecho de que nos ha dado la vida, que nos hemos podido levantar, hemos abierto los ojos, por el hecho de que tenemos el poco, la mucha salud que tengamos, Dios nos ha dado esta salud, las fuerzas para vivir este día. Y nos alimenta constantemente con la Eucaristía, con la palabra de Dios, con su gracia. Nos quiere alimentar también por medio de la oración. Dios es un Dios que está puesto al servicio. Y en el cielo se entra
entre aquello que tiene su semejanza a Dios, que tiene algo de santidad. La santidad es esto, el amor. Y el amor concreto es servicio. Vamos, que el Señor nos conceda la gracia hoy, primero, de abrir los ojos a esta realidad, que Dios mismo nos ama, que Dios nos sirve a nosotros constantemente, independientemente de si nosotros somos ingratos o no. Dios no está esperando que nosotros le demos las gracias para Él servirnos. Él lo hace voluntariamente, con deseo, con amor, sin esperar nada a cambio. Desearía Él sí que nosotros respondiéramos, pero independientemente de eso, continúa a servirnos. Por eso ojalá el Señor nos conceda hoy la gracia de ver esto, de ver su amor concreto hacia nosotros. Y nos conceda también la gracia de poder vivir también nosotros en el servicio, esperando el día del encuentro final con Él. Hay otra parábola que Él usa en los evangelios que dice que cuando encontrará al servidor así, llegando Él de la boda, Él mismo se va a ceñir y se pondrá a servirnos. Nos pondrá a la mesa a servirnos. Y ese será el cielo. El cielo es esto: ser constantemente servidos por Dios. Y el servicio no es otra cosa que amar, que el amor. Constantemente amados por Dios de una forma concreta. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia. Alabado sea Jesucristo.